Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe, muy buenos días, ¿cómo amanecen? Damos gracias al Señor que en su misericordia y bondad nos regala un fin de semana, nos permite podernos volver a encontrar por este medio para continuar alabando y exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Quiero invitarle entonces para que usted se ponga cómodo y vamos a disfrutar de este tiempo que hemos separado, trabajado y consagrado para nuestro Dios. Quiero pedirle que usted le envíe el enlace a sus familiares, a sus amigos, y así sean muchos más los que se conecten en esta mañana para que juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro buen Dios. Acerquémonos a la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo. Vamos a estar meditando en esta mañana en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos de los placeres que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres
se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Señor, nos acercamos delante de ti en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, la cual nos orienta, la cual nos anima, la cual, Dios del cielo, nos habla y nos contextualiza frente a los tiempos que hoy estamos viviendo. Como Timoteo enfrentaría tiempos difíciles, hoy la iglesia también se encuentra bajo tiempos difíciles, en los cuales, Dios de los cielos, podemos ver la jactancia, el amor propio de los hombres, el excesivo amor por él mismo, el alejarse cada día de Dios. Y te pedimos, Dios del cielo, que tú nos permitas contemplarte a ti, contemplar a Jesús, nuestro Salvador, que podamos aprender de él y así crecer cada día en esas virtudes, en esas características, Padre Celestial, que reflejan la verdadera piedad, la verdadera religión, Señor. Una religión llena de amor, donde tú eres el centro y no el hombre. Ayúdanos, Dios de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que el quehacer de nuestra piedad esté siempre basado en tu palabra, como es la recomendación de Pablo a Timoteo. Que nuestra reflexión, que nuestra inspiración para vivir una vida piadosa no sea el amor propio, sino el amor por ti, el amor por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que cada día nos vaciemos de nosotros y nos llenemos de ti, Señor, para poder enfrentar aquellos tiempos difíciles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabemos el nombre de nuestro buen Dios en este nuevo día. Allí con gozo en tu casa, con tu familia, dispone ese corazón y cantemos juntos, glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos con alegría. Y dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día perfecto es. Mas la senda del justo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día perfecto es. Al Señor,
aplauso al Señor, gócese en la presencia del Señor. Señor, que cada día estés con nosotros. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para seguirte y escucharte. Y así como estamos en este nuevo día, dispuestos, vamos a gozarnos. Levante sus manos, sus palmas al Señor. Alaba el nombre del Señor. Vamos juntos. Hoy es un día solo para adorarle. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos juntos y Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo.
Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Y es que parte de ese sistema de enseñanzas que Timoteo había aprendido, también estaba el amor, la generosidad, la solidaridad. Y es este el momento en el cual nosotros debemos reflejar y poner en práctica todo aquello que hemos aprendido en cuanto al amor hacia el prójimo, cómo amamos. Y una forma de amar, una forma de expresar nuestro amor es solidarizándolo con las necesidades de los demás. Por lo tanto, le invitamos en esta mañana para que usted participe de una manera generosa de la canasta del amor. Comparta con otras personas de aquellas grandes bendiciones que Dios le ha dado. Otra cosa que hemos aprendido y estamos persuadidos es que Dios ama al dador alegre. Y es un momento para acercarnos al Señor presentándole a Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no para que Dios nos dé más de lo que Él nos ha dado ya, sino como una expresión de nuestra dependencia de Él, como una expresión de nuestro amor hacia Él, como una expresión de nuestro compromiso con la extensión del reino. Así que le invito para que usted de manera generosa, de manera sincera, se acerque al Señor presentándole a Él su diezmo y su ofrenda, garantizando de esta manera que el reino se siga extendiendo, que el mensaje de la palabra del Señor llegue a otras personas. Vamos a orar y demos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder expresar nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestra dependencia de Dios a través del compartir y de presentar a Él nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bondad y por tu gran misericordia. Gracias por colocar en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Colocar el amor suficiente, Dios, para desprendernos de aquello material, para bendecir a otras personas, garantizando la extensión del reino a través de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda, Señor. Gracias te damos. Sigue bendiciendo cada vida, sigue bendiciendo cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acercarnos a ti, reconocer que tú eres santo, reconocer tu grandeza, Dios, mientras te adoramos a través de Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuánto recuerdo del amor divino. Cuando
grande eres, Señor. Cuán grande eres, Rey soberano. Señor, continuamos dándote gracias por tu bondad, por tu soberanía, por tu inmenso amor. En tus manos, Dios, está mi vida. Te pido, Dios del cielo, que seas tú usándome como un instrumento de bendición, como un canal de bendición para todas las familias, para todas las personas que están, Dios, conectadas con nosotros en esta mañana, escuchando tu palabra. Padre, y que mientras tu palabra es predicada, tú traigas consuelo a aquellas personas que están tristes, traiga fortaleza a los que están débiles, Señor. Padre celestial, traiga sanidad a aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia. En el nombre de Jesús, que tu palabra traiga paz y gozo a los corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, mis amados, poder estar con ustedes una vez más y poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Pidamos que Dios nos continúe bendiciendo y que este acercamiento que estaremos haciendo al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo sea de gran bendición para nosotros, nos desafíe, nos inspire y nos llene del ánimo que necesitamos para seguir adelante con Cristo en estos tiempos que estamos viviendo. Alrededor del año 66, 67 después de Cristo, soplaban vientos que prometían tiempos difíciles para la iglesia del Señor. Y desde la fría celda en una cárcel en Roma, el apóstol Pablo escribe al joven pastor Timoteo esta carta. Y lo hace con el propósito de darle ánimo y darle instrucciones frente a los grandes desafíos de los tiempos por venir. Llegaban grandes desafíos con los años. Pablo, aunque estaba ya a punto de partir con el Señor, le advierte a Timoteo de cómo serían aquellos días y cómo debía estar él preparado. Le advierte de la oposición que enfrentaría de parte de personas egocéntricas que usan la religión para sus propios beneficios y enseñan falsas doctrinas. Le describe el carácter que tendrían esos falsos religiosos en los últimos tiempos. En esta carta también Pablo tiene como propósito mostrarle o darle ánimo a Timoteo. Por medio de su vida práctica, le describe las virtudes que caracterizan la verdadera piedad o espiritualidad de un creyente. ¿Cuáles son esas virtudes que deben caracterizar la vida de un creyente piadoso? De una persona que realmente ha nacido de nuevo y no solo habla de Cristo, sino que vive a Cristo. A través de esta carta, en ese capítulo 3, el apóstol pretende y tiene como propósito enfatizarle al joven pastor con respecto al poder de la Escritura. La Escritura como recurso que lo guardaría de caer en la trampa de la apostasía. Entonces vamos a estar mirando en esta mañana esos tres aspectos que tienen este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. En primer lugar, entonces, el capítulo 3 nos va a mostrar, Pablo nos va a mostrar el carácter de la falsa piedad o de la falsa religión o de los falsos maestros, falsos religiosos que abundarían en los últimos tiempos. Y cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de los últimos tiempos, los últimos días, estos últimos tiempos, últimos días, debemos verlos desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que los últimos tiempos, los últimos días o los días finales, comenzó la historia de la humanidad a vivirlos desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo resucita y delega a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empezaron los últimos días. La iglesia primitiva pudo ser partícipe de la introducción de esos últimos tiempos. Y hoy nosotros también continuamos en esos últimos tiempos hasta el día que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez.
Y es que el carácter o las características que refleja la vida de esos falsos maestros, de esos falsos creyentes en los últimos días está muy marcada. Son características muy particulares y peligrosas también. La falsa piedad o falsa religión está centrada en el hombre. Es interesante ver cómo lo que vamos a leer ahora en los primeros versículos, los versículos 2 en adelante hasta el 5, vamos a ver una religión centrada en el hombre, una religión humanista, una religión donde el hombre es el centro, donde el amor por el hombre es excesivo. Esa es una de las cosas que caracterizan la falsa religión. En la falsa religión se vive un cristianismo sin Cristo. El centro de la vida de esa persona que se considera religioso no es Dios, es el mismo hombre. Quiere servirse del nombre de Cristo, pero no le sirve a Cristo. Es una religión en la cual se sirve del evangelio, pero no le sirve al evangelio. Se sirve de la palabra, pero no es sierva de la palabra. Es una religión en donde el hombre se sirve de las prácticas religiosas externas para satisfacerse a sí mismo. Estas personas están tan llenas de amor por ellos mismos que son incapaces de amar a Dios. La particularidad de la falsa piedad ante la cual se enfrentaría Timoteo y nos enfrentamos nosotros hoy es que esa religión es incapaz de amar a Dios. Ese religioso es incapaz de amar a Dios porque está lleno de amor por sí mismo. El exceso de amor por sí mismo le impide amar a Dios. Y en los versículos del 2 al 5 nos presentará Pablo 18 características de esa falsa religión o de esos falsos religiosos. No profundizaremos ya mucho en ellas, sino que solo las mencionaremos y hablaremos de su sinónimo o lo que esto quiere decir. Lo tomaremos desde la versión Reina Valera. Pablo dice que estos hombres religiosos, estos falsos religiosos o esta falsa religión que amenazaría la estabilidad y la pureza de la iglesia en los últimos días, tendrían como característica que serían amadores de sí mismos. Son personas amadoras de sí mismos. Miren, cuando en la piedad verdadera lo que predomina es el amor a Dios, porque recuerde que este es el gran y primer mandamiento que Dios le da a su pueblo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda el alma. Amar a Dios con todo. Pero en la falsa religión, en la falsa piedad, no se ama a Dios con todo. El amor está centrado en el mismo hombre. El hombre se ama con todo. Con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. Se ama a sí mismo. Pero en la piedad verdadera, en la religión verdadera, el amor está centrado en Dios. Y después de Dios nos amamos nosotros y amamos al prójimo como a nosotros mismos. En los últimos días Timoteo enfrentaría una religión basada en el amor del hombre por él mismo. Esto conduciría a que los hombres fuesen egocéntricos, vanidosos, ególatras. Una religiosidad basada en el egocentrismo, en la vanidad, en la egolatría. El hombre se autoidolatra, se adora, se presenta a sí mismo como el centro de todo. Hombres y mujeres vanidosas, carentes de amor a Dios y con un excesivo amor por ellos mismos. Pablo le va a decir a Timoteo que serán
amadores del dinero, es decir, codiciosos de dineros, avaros, hombres que lo primero que piensan es en cuánto voy a ganar. Usan la religión, usan una apariencia de piedad, se valen de la fe, de la buena fe de otras personas para lucrarse. Lo que le interesa es cuánto dinero están registrando a su favor. Personas que usan la religión para enriquecerse. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allá alrededor de los años 66, 67 de la era cristiana. Cuando la iglesia está en su origen, ya habían personas que estaban mirando cómo se iban a beneficiar económicamente de una religión. Personas que estaban planeando que su único interés en la predicación era cuánto se iban a ganar. No era a cuántas personas el mensaje del reino iba a impactar. No, a ellos no les interesaba cuántas personas van a ser transformadas, cuántas personas van a ser salvas por esta predicación. A ellos les interesaba cuánto voy a ganar valiéndome de la buena fe y de la necesidad espiritual que tienen las personas. Amadores del dinero más que de las almas. Amadores, avaros. La Biblia va a decirnos que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Y cuando el ser humano, el hombre, se va tras ese amor al dinero, cae en condenación. Y esto estaba pasando. Esa es la descripción de esos hombres en los últimos días, en los tiempos de Pablo y de Timoteo. Ahora estas características no están tan lejos de ser las mismas características de hombres de hoy en día que profesan una piedad, pero práctica niegan la eficacia de esa piedad, niegan la eficacia de esa religión, sino que se sirven de la religión para lograr enriquecerse, se sirven de la religión para lograr los antojos, los caprichos de su perverso corazón. La religión hoy en día muchos la han hecho una fuente de ingreso, una manera de enriquecerse. Personas amadores del dinero, avaros, codiciosos del dinero. Pareciera que en sus ojos se presentara el signo peso cada vez que están al frente de un auditorio. Pablo continúa diciendo en esta descripción de las características de los hombres perversos con apariencia de piedad, con una aparente religión. Otra de sus características es que serán vanagloriosos. Esto quiere decir personas jactanciosas, llenos de palabras hinchadas acerca de ellos mismos. Se alaban ellos mismos, se autoproclaman ellos mismos, exigen que les llamen con grandes títulos. Ellos exigen que se les haga cierta reverencia. Usan palabras hinchadas de gloria para ellos mismos. Se creen superiores. Pareciera que caminan y pareciera que no quisieran tocar el suelo, quisieran levitar. Hoy ya no se conforman con que los llamen pastores. Hoy ya no se conforman con que los llamen hermanos. Hoy ya hay que darle un título mayor. Y se enojan si no los llaman por el título que han comprado. Se enojan si no los reconocen por el título que ellos quieren. Porque eso para ellos los hace sentir especiales, olvidándose de que siervos inútiles somos. No somos más que esclavos del Señor, siervos del Señor. Pero Pablo dice que una característica de las 18 que mencionaremos, de esos falsos religiosos de los últimos tiempos, de los últimos días, que una de sus características es que serán vanagloriosos, jactanciosos,
abren su boca y se llenan la boca hablando de sus logros, hablando de ellos mismos, de sus famas, de sus alcances, de lo que han logrado. Se llenan la boca hablando y ostentando el poder, la unción que portan. Pablo dice, son jactanciosos. Esa es una característica de esos falsos maestros, de esos falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos pastores, falsos creyentes de los últimos días. Esos últimos días que van desde los tiempos del mismo apóstol Pablo hasta hoy. Y pareciera que ese mal continúa todavía. Continúa todavía. Esto pareciera como si fuese el periódico de la madrugada o la carta de la madrugada, como si Pablo hubiese escrito esta carta esta madrugada para que la iglesia hoy, en esta mañana, leyésemos esta carta, esta alerta que la iglesia necesita escuchar. Es importante, mi amado hermano, que usted se fije muy bien en las características de aquellos hombres que seguimos o que usted sigue por las redes. Es importante que usted se fije en estas características para sí mismo evaluar, examinar a la luz de la Escritura aquellas personas que hoy se dicen ser cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, religiosos, maestros o pastores. Y a la luz de la palabra podamos ver cómo es verdaderamente su comportamiento. Si su piedad es una verdadera piedad o solo es una fachada. Personas vanagloriosas, jactanciosas. ¿Cuántos arrogantes hay hoy que en vez de hablar de Cristo el domingo en la mañana o en el culto que les compete predicar, en vez de hablar de Cristo y su obra redentora, lo que hacen es hablar de ellos, de sus logros, de los lugares que han visitado, de la cantidad de dinero que tienen, de la unción entre comillas que portan, y solo se la pasan hablando y mencionando lo que les hace sentir a ellos importante. La cuarta característica dice, son soberbios. Es decir, son arrogantes, altaneros, impetuosos, son soberbios. Personas que la arrogancia se les nota por encima. No toman cualquier agua si tú los invitas a predicar. Tiene que ser de una marca especial. No se hospedan en cualquier hotel. Ese hotel tiene que tener de 5 estrellas en adelante. No van a cualquier lugar. No los pueden movilizar en cualquier vehículo. Tiene que ser algo en particular que se acomoda a su estereotipo, a su soberbia. Son soberbios, arrogantes, altaneros, impetuosos. La quinta característica, dice el apóstol Pablo, que son blasfemos, maldicientes, profanos, ultrajantes, despreciativos, insultantes. Nadie les puede llamar la atención. Nadie puede confrontarlos con la Escritura, porque quien los confronta con la Escritura, quien les hace ver su error, quienes denuncian su error, quien los quieren corregir, inmediatamente se convierte en su enemigo, en un objeto de sus maldiciones. Personas creyentes, pastores, predicadores, iglesias, que no se les puede decir nada, que no se les puede hacer ver el error en el cual están incurriendo, porque inmediatamente te conviertes en un enemigo para ellos y lanzan maldiciones. Lanzan maldiciones sobre aquellas personas que les corrigen, sobre aquellas personas que les quieren advertir para que cambien. Son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es decir, son rebeldes, negligentes en sus deberes, descontrolados, no honran a sus padres, son ingratos,
desagradecidos, carentes de aprecio. Pablo continúa diciendo, son impíos, es decir, profanos, irreverentes, sacrílegos, sin tener nada sagrado en ellos. Son sin afecto natural, de corazón duros, insensibles, encallecidos. Otra característica es que son implacables, despiadados, que rehúsan hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia la reconciliación. No aman la paz, no quieren reconciliarse, son implacables. Cuando se ensañan contra alguien, cuando se ensañan contra una persona, no quedan satisfechos hasta verlos totalmente destruidos. No aman la paz, no aman la reconciliación. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y la característica número 11 es que son calumniadores. Es decir, son difamadores que extienden testimonios falsos y maliciosos. No les importa regar una mala fama, dar una mala imagen, empañar el buen nombre de alguien, si esto les ocasiona algún tipo de ganancia. Difaman al que sea, vuelven triza la vida de cualquier persona. No les interesa, son crueles, son despiadados, calumniadores, se inventan historias. Son intemperantes, dice el apóstol, personas de pasiones sin control, disolutos, licenciosos. Son crueles, brutales, sanguinarios, carentes de principios, aborrecedores de lo bueno, dice el apóstol. Es decir, que son totalmente opuestos a la bondad en cualquiera de sus formas. Son opuestos a la verdad, a la bondad en cualquiera de sus formas. Son traidores, es decir, desleales, infieles. No les son fieles a nadie. Están donde les conviene estar. Están donde tienen garantizada algún tipo de ganancia. Son traidores. Continúa diciendo el apóstol Pablo, esas personas en los últimos días, de los cuales tú debes cuidarte de esas personas, son impetuosos, irreflexivos, voluntaristas, son precipitados, son infatuados, con vanas pretensiones, son engreídos. Personas engreídas, se creen lo último, lo máximo. Y finaliza diciendo, con la característica número 18 en esta lista, son amadores de los deleites más que de Dios. Mire cómo empieza esta lista. El ser humano amándose más a sí mismo que a Dios. Y finaliza, cierra la lista diciendo que son amadores de los deleites más que de Dios. El amor en la falsa piedad, en una falsa religión, en un falso evangelio, en un falso ministerio, el amor no está centrado en Dios, está centrado en el mismo hombre. Y eso es lo que Pablo quiere decirle a Timoteo. Tú puedes reconocer a este tipo de personas, a estos falsos creyentes de los últimos tiempos, porque su amor estará centrado en ellos mismos, vivirán para ellos, usarán la piedad, usarán la religión, usarán la Biblia, usarán el nombre de Dios, pero para servirse ellos, no para servirle a Dios y mucho menos a la comunidad. Su objetivo siempre va a ser ellos. El centro de su amor es ellos. Una religión sin Dios, un cristianismo sin Cristo, una piedad sin amor. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, con lo que Timoteo iba a lidiar en sus tiempos, con lo que la iglesia de hoy está lidiando y se está enfrentando. Es
con lo mismo que estaba lidiando y se iba a enfrentar Timoteo, con una religión sin Dios, con un cristianismo sin Cristo, con una piedad sin amor, una falsa espiritualidad, una falsa religión carente de amor por Dios y llena de un excesivo amor por el mismo hombre. Es interesante entonces ver que estos hombres, aunque llevaban o usaban el nombre de Dios, eran amadores de los deleites más que de Dios. Los que aman los placeres sensuales, pero no aman a Dios. Externamente, estas personas parecían religiosas, profesaban ser cristianos, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Por su conducta impía, mostraban que vivían una mentira. En sus vidas no hay evidencia del poder transformador del evangelio, aunque pueda que se haya dado una reforma, nunca hubo en ellos una regeneración. De pronto se dio una reforma, cambiaron prácticas, se llenaron de prácticas religiosas, de prácticas externas que muestran una piedad, pero no había una regeneración en el individuo. No había un nuevo nacimiento. El versículo 5 del capítulo 3 en el cual estamos meditando dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Aparentarán superficialmente, desde afuera, desde la pantalla del televisor, desde la pantalla de tu dispositivo, se ven santos, piadosos, hablan de Dios, leen la Biblia a la gente, la enseñan, pero no la viven. Su vida no está transformada por el poder redentor del evangelio. Su vida no ha sido transformada realmente por el impacto que genera la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo cual hace que el ser humano pueda nacer de nuevo. Es una vida de acciones, de actos religiosos, pero carente de toda redención verdadera. No han sido regenerados por el poder del evangelio. Y Pablo en el versículo 8 los va a comparar a estos hombres que aparentan piedad, porque no estamos hablando de hombres que desconocen a Dios o desconocen la Escritura. Estamos hablando de personas religiosas. Estamos hablando de personas que profesan una piedad. Pero cuando usted mira esta descripción que Pablo nos hace desde el versículo 2 hasta este versículo 5 y aún más allá, porque tenemos de ir hasta el 9, versículo 9, cuando usted mira esa descripción de estos hombres religiosos y la compara con la lista que Pablo mismo pone en el capítulo 1 de la carta a los romanos, hablando tocante a aquellos hombres que no conocen a Dios, aquellos hombres que no tienen un acercamiento a Dios, que no han aceptado la buena noticia del evangelio, que aunque tienen un conocimiento natural de Dios, lo han negado, se han resistido al conocimiento de Dios. Cuando miramos estas dos listas de estos hombres, falto de un total conocimiento de Dios, con estos hombres que aparentemente dicen conocer a Dios, vamos a ver que las características son iguales. Y esa es la tragedia, y ese es el problema. Ese es el gran problema, que estamos hablando no de personas ateas, no estamos hablando en esta segunda carta, capítulo 3, esta descripción de las personas que vivirán en los últimos tiempos. Estas características no son las características de alguien que está alejado de una vida religiosa,
son las características de alguien que, llamándose creyentes, que usará el nombre de Cristo, que usará la religión, que usará el evangelio, pero en la práctica vivirá como una persona que desconoce totalmente los principios que el evangelio nos da. Y son personas que actuarán desconociendo los principios del cristianismo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. No han tenido una regeneración. Y hoy en día vivimos esa misma época. Tiempo en los cuales vemos iglesias llenas, pero almas que no han sido regeneradas. Vemos iglesias llenas, pero personas que no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, lo que ellos viven simplemente es una experiencia religiosa, pero no la experiencia transformadora por el poder del Espíritu Santo. Ese poder que lleva o que transmite el evangelio predicado desde la Escritura, donde el predicador mismo se ajusta a lo que la Escritura habla de lo que es la nueva vida en Cristo. Mis amados, Pablo dice que estos maestros, predicadores, creyentes, que aparentan ser piadosos, estos falsos maestros, falsos religiosos, falsos creyentes, son como Janes y Jambres. Janes y Jambres eran dos líderes o maestros de un falso culto egipcio, quienes fueron llamados por Faraón para resistir la verdad que Moisés anunciaba. Imitando los milagros llevados a cabo por Moisés, los falsos religiosos de los últimos tiempos también resisten la verdad de Dios, imitando una falsa piedad, una falsa religión. Quieren presentar una religión a su manera, labran su propio camino, crean su propia religión, elaboran su propio Dios, un Dios que se ajusta a sus deseos mundanos, carnales y pecaminosos. Un Dios y una religión que se ajusta a sus propias conveniencias. Están lejos de conocer al verdadero Dios. Y de esa manera se oponen a la verdad transformadora del evangelio. Janes y Jambres eran magos quienes se resistían y querían probar que ellos también portaban un poder. Pero ellos no podían dar vida, a diferencia del poder que portaba Moisés. A diferencia del poder transformador del evangelio, del verdadero evangelio, estos falsos, estos pseudo pastores, pseudo maestros, falsos creyentes, emocionan a las masas, emocionan a la comunidad, prometen muchas cosas, pero no garantizan redención, vida nueva, vida transformada. No hay seguridad de una vida nueva, no hay seguridad de una salvación en sus seguidores, porque ellos mismos no han nacido de nuevo. Y Pablo nos va a decir que en el versículo 9, que aunque aparentemente se les vea prosperando, Pablo asegura a Timoteo que esos falsos maestros no irán más adelante. Un día caerán en su propia trampa. Y es que hoy vemos cómo aparentemente prosperan. Y muchas personas dicen, no, si está prosperando es porque Dios está con él. Muchas personas definen el respaldo de Dios en un ministerio, en una iglesia, el respaldo de Dios en la vida de un creyente, lo definen a partir de la prosperidad material que están viendo en esa persona, en esa iglesia, en ese ministerio. Pero yo quiero decirle que la prosperidad o el éxito que aparentemente se vea en una persona, en un ministerio, en una congregación, no es garantía que realmente la aprobación de Dios está sobre esa persona, sobre ese ministerio, sobre esa iglesia. La garantía que Dios está respaldando, que Dios está allí, no es el éxito que tenga en este mundo. La garantía es que esa persona, ese ministerio, esa iglesia sea fiel al mensaje de la palabra que se le ha encomendado, aunque por esto vengan persecuciones, vengan pruebas, vengan necesidades, vengan adversidades o hasta la misma muerte.
La garantía de que Dios está en una iglesia, de que Dios se está moviendo en un ministerio, de que Dios está usando, respaldando la vida de un predicador, amados, es la fidelidad que esta persona mantenga al mensaje del evangelio según la palabra de Dios lo ha enseñado. Que nos mantengamos fieles, esa es la garantía. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, no agregarle al mensaje para mostrarnos más piadosos, no quitarle al mensaje para mostrarnos más contemporáneos. La garantía que Dios está con una iglesia, con un ministerio, con un creyente, es que en tanto esa persona, esa iglesia, ese creyente sea fiel a la palabra, hable la palabra, predique la palabra, diga la palabra, toda la palabra y nada más que la palabra de Dios. Aunque por esto le lluevan piedras, las personas inmaduras andan buscando una iglesia donde se vea la gloria de Dios, y la manera como miden la gloria, la unción o el respaldo de Dios, lo hacen, la manera como están midiendo este respaldo de Dios es por lo que ven sus ojos, por lo material. ¿En qué carro anda el pastor? ¿Cuánta gente hay en su iglesia? ¿Qué tan bonito es el templo? Si es o no es internacional. Pero mi querido, mi querida, eso no es la garantía. Eso no es la evidencia de la presencia de Dios. Estas personas se les veía prosperar. Se les veía que no tenían problema alguno, no sufrían por dinero, no sufrían ningún tipo de persecución. Antes, por el contrario, eran aclamados. Entraban a las casas, eran bien atendidos. Pero Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no te equivoques. Estas personas, aunque aparentemente se les vea bien y parece que no sufren de ningún daño, parece que no tienen ninguna necesidad, pero ojo, Timoteo, que estas personas un día caerán. Estas personas un día tendrán que dar cuenta de todo. Aunque aparentemente se les vea prosperando, Pablo asegura a Timoteo que esos falsos maestros no irán más adelante. Llegará un día en que tendrán que dar cuenta. Versículo 9. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con ellos. ¿Con quiénes? ¿Quiénes ellos? Janes y Jambres. Tenían fama y renombre en Egipto. Eran grandes magos, grandes maestros de ese falso culto. Retaron a Moisés, imitaron los milagros, pero llegó el momento en que no pudieron hacerlo más. Llegó el momento en que no pudieron dar vida, en que no pudo pasar nada con lo que ellos hacían, en que quedaron en vergüenza y toda su fama se fue al piso. Hoy en día, tantas personas que se jactan hablando del respaldo de Dios y lo miden a partir de lo que han logrado. Llegará un día en el cual todo lo que son, todo lo que profesan, quedarán en evidencia delante no solo de Dios, sino del mundo entero. Aparentemente se les ve prosperar de todas las maneras y que nada parece estorbar sus avances en este mundo. Pero Pablo dice: no pueden ofrecer a nadie la libertad de la pena y del poder del pecado. No pueden dar vida. Emocionan, pero no transforman. Emocionan, pero no dan vida. Emocionan, pero no cambian vidas. Amados, Pablo le va a decir a Timoteo y le va a hablar, le va a recalcar de muchas maneras que el modelo que él debe seguir no es ese, es otro. Entonces ya hemos visto en los primeros versículos, vemos las características de esos falsos religiosos. Ahora, a partir del versículo 10 en adelante, Pablo le va a mostrar a Timoteo otro modelo. Le va a mostrar las características de la piedad o de la religión verdadera. Pablo le va a mostrar a Timoteo qué es, cuáles son esas características que tiene
un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, una verdadera iglesia de Dios, un verdadero ministerio de Dios? ¿Cuáles son las características que tiene el verdadero evangelio del reino? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que pasa cuando realmente nos dejamos transformar por el poder del evangelio? Timoteo era bien consciente de aquellos rasgos que caracterizaban la vida del apóstol. Lo había seguido de cerca y podía dar testimonio de que era un hombre fiel a Cristo y a su palabra. Y ahora Pablo usa su propia vida, su propio testimonio para darle a Timoteo el referente correcto. No por él, sino por el poder transformador del evangelio en la vida de Pablo, que llevaba a que Pablo dijera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo le ha mostrado a Timoteo cómo es una vida transformada, una vida al servicio de Cristo, una vida transformada por el poder del evangelio verdadero. Pablo le ha demostrado con su propia vida a Timoteo lo que pasa cuando nosotros le servimos a Cristo y dejamos que su palabra transforme nuestras vidas. Ahora quiero que echemos una mirada a cuáles son esas características de la verdadera piedad o de la verdadera religión. La piedad o religión verdadera está centrada en el señorío de Cristo. La religión verdadera, la piedad verdadera, la espiritualidad verdadera, el verdadero cristianismo está centrado en el señorío de Cristo, no en el señorío del hombre. Es Dios el soberano. Es Cristo el Señor de la vida de ese creyente. Es Cristo el Señor de la iglesia. Y podemos mirarlo desde el versículo 10 hasta el versículo 17. El hombre piadoso se somete a la voluntad de Dios en una obediencia servil a Cristo. Se vacía cada día de ese excesivo amor por él mismo y se llena más y más de ese amor por Dios. En una piedad verdadera, en un cristianismo verdadero, el creyente se despoja de ese excesivo amor por él mismo que lo vuelve ególatra. Se despoja de tanta vanidad, de tanta arrogancia, se despoja de él para llenarse de Cristo. Ese es lo que pasa, eso es lo que pasa cuando realmente somos transformados por el poder del evangelio. Cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos ha regenerado, la vida piadosa del creyente, de la iglesia de Jesucristo, va a radicar en esto, en que la iglesia se vacía del mundo, se vacía de todo el humanismo y se llena de Cristo, su esencia, su enseñanza. Ahora observa a Cristo. El modelo es Cristo y no los hombres. El modelo es Cristo. Cada día muere para sí, para que Cristo sea el que viva en él o en ella. Pablo le dice a Timoteo que se prepare para lidiar con esa gente infiel, teniendo en cuenta el ejemplo que él mismo le ha dado. ¿Cómo Timoteo debe lidiar con esa falsa religión de los últimos días? ¿Cómo Timoteo debe lidiar con esa falsa espiritualidad, con esa falsa piedad que va a proliferarse en los últimos días? ¿Cómo la iglesia de hoy va a lidiar con ese falso evangelio que hoy se nos está vendiendo, que hoy se está predicando por todos lados? ¿Cómo el creyente va a enfrentar la falsa religión, los falsos maestros, los falsos predicadores? Observando la escritura. En cierta ocasión Pablo le tiene que decir: aprendan de mí como yo de Cristo. Ahora es el momento para que Pablo le diga a Timoteo que se fije en su propia vida. No busca otro referente. Él ha aprendido de Cristo. Pablo ha aprendido de Cristo. Ahora se presenta ante Timoteo y le dice: Timoteo, la manera como tú puedes luchar, puedes combatir contra esa falsa religión, contra esa falsa espiritualidad que amenaza con filtrarse
en la iglesia de Cristo es teniendo unos referentes claros. La iglesia de hoy necesita tener un referente claro. Nuestro referente es Cristo. Nuestro referente es su palabra. Cuando vemos a Pablo diciéndole a Timoteo sin miedo alguno, y esto no es jactancia de Pablo, sino es que le dice: míreme, tú has visto, tú me has visto, no solamente me has escuchado predicar, tú me has visto vivir cada mensaje, tú me has visto vivir esa predicación. Amados, porque las palabras pueden convencer, pero es el testimonio el que arrastra. Por eso estos falsos creyentes, esos falsos maestros, esos falsos religiosos, falsos piadosos, sus obras desmienten todo lo que ellos predican y dicen. Se les cae la máscara cuando se les mira actuar, y Pablo describe su actuar. Ahora Pablo le va a decir a Timoteo: tú me has visto. Tú no solo me has oído predicar, sino que me has visto vivir. Has visto mi estilo de vida. Tú conoces, en cambio tú conoces mi doctrina. Tú conoces mi doctrina, es decir, mi enseñanza. Las enseñanzas del apóstol eran fieles a la palabra de Dios y leal a la persona de Cristo. Las enseñanzas, la doctrina que Pablo le dice a Timoteo: pero tú has visto mi doctrina. Tú has escuchado el sistema de creencia o de enseñanzas que yo he predicado. Se ajustan a la persona de Cristo y se someten a la palabra de Dios. No le ponen, no le quitan. Una enseñanza cristocéntrica, una enseñanza bibliocéntrica, algo de lo cual carecen los falsos maestros, los falsos predicadores. Sus doctrinas están basadas en sus sueños, en sus visiones, en sus ambiciones, menos en la palabra de Dios. Cuando revisamos el sistema de doctrina de muchos maestros, pseudomaestros de hoy, de algunos falsos creyentes del día de hoy, vamos a encontrarnos que sus doctrinas o sus enseñanzas están centradas en sus propias ambiciones, en sus propias pasiones, menos en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: tú has conocido, has seguido de cerca mi enseñanza, mi doctrina. Tú conoces mi conducta, porque no simplemente es lo que enseño, es cómo me comporto. Pablo conocía la conducta de su maestro, de su mentor, de su pastor. Timoteo conocía la conducta de su maestro, de su pastor llamado Pablo, porque vivía cerca a él. Él sabía que la conducta de Pablo era consecuente con el mensaje que Pablo predicaba. La conducta de Pablo, el comportamiento de Pablo era consecuente con la enseñanza que Pablo daba. Esto, a diferencia de los falsos maestros, a diferencia de los falsos religiosos de los últimos tiempos, los cuales su enseñanza desmiente, con su práctica desmienten su enseñanza. Dicen una cosa a la congregación, pero viven otra. Su conducta no confirma lo que dicen creer. Su conducta no confirma los mensajes que predican los domingos. Pablo le dice a Timoteo: tú conoces mi propósito, has seguido de cerca mi vida, sabes mi propósito. El propósito en la vida de Pablo era estar separado de un mal moral y doctrinal. El propósito de Pablo era separarse, estar separado de un mal moral y doctrinal. Y le aconseja en esta segunda carta a Timoteo que tenga mucho cuidado, que enseñe correctamente, que tenga cuidado de la doctrina que enseña. Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo: tú conoces mi fe. Tú conoces mi fe. Mi fe no es mágica. Mi fe no es mágica. Mi fe no es positivismo.
Porque hoy el falso maestro, el falso predicador, la fe que ellos portan o de la cual hablan es más positivismo que dependencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú conoces mi fe, una fe que está centrada en la confianza en el señorío de Cristo y en la fidelidad a Cristo. Porque la fe se debe de entender como confianza absoluta en el poderío, en el señorío de Cristo, pero también fe como fidelidad a Cristo. Pablo dice a Timoteo, yo he sido fiel, tú me conoces. No hablo de fidelidad, vivo la fidelidad. No hablo de confianza en Dios, cada día vivo confiado en Dios. Vivo por fe. El justo vivirá por la fe. No es positivismo, es dependencia absoluta de Dios. Son 9 características que Pablo va a utilizar de los versículos 10 al 11 para mostrarnos cómo debe ser la conducta o el carácter de un verdadero creyente, de un verdadero maestro, a partir de su propia vida, porque él está diciendo a Timoteo, tú me conoces, tú has seguido de cerca todo mi proceso. Y él le va mencionando aquello que lo caracteriza a él como siervo de Jesucristo, aquello que lo caracteriza a él como un fiel servidor, como un fiel maestro, como un fiel apóstol de Cristo. Él no le habla de otro, él le habla de lo que Timoteo conoce y ha visto de él. Y le va a decir su longanimidad. La longanimidad del apóstol se veía en su actitud para con sus perseguidores y detractores, y con respecto a sus aflicciones físicas. Como el apóstol tenía una longanimidad, era paciente, esperaba con paciencia, estaba allí confiando en Dios, esperando, resistiendo, confiando en que Dios tenía todo bajo control. Tenía una paciencia prolongada. Timoteo ha conocido, ha seguido de cerca a Pablo y conoce su amor. Ese amor que estaba consagrado de forma altruista al Señor Jesucristo y a su semejante. Aún cuando menos lo amaban a él, cuando más lo odiaban otras personas, tanto más el apóstol decidía amar aún a aquellas personas que le perseguían. Seguía sintiendo amor por ellos. Otra característica es su paciencia, esa capacidad de soportar bajo toda circunstancia, es decir, su capacidad de fortaleza, su aguante. Pablo le dice a Timoteo, tú has visto mi paciencia, tú conoces mi paciencia. Cosas que caracterizan, virtudes que caracterizan a un verdadero creyente, la paciencia. La paciencia, su capacidad de aguante, esperando en que Dios se manifieste. La característica número 8, dice en los mismos versículos, versículos 10 y 11, sus persecuciones. Pablo dice, tú conoces mis persecuciones. Esas persecuciones no lo desanimaban, ni lo hacían renunciar a su carrera. Y número 9, característica número 9, dice, sus padecimientos o sufrimientos. Esto no lo hacían dudar del amor y el cuidado de Dios hacia sus hijos. Los sufrimientos que vivía, los padecimientos, las persecuciones no conducían a Pablo a dudar de la presencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo que se prepare para lidiar con esa gente infiel, entendiendo la verdadera fuente de la oposición. Versículos 12 al 13. Él le va a decir, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Si quieres vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, debes prepararte para las persecuciones que vendrán sobre ti.
Debes prepararte para enfrentar, para lidiar con los problemas, para lidiar con la escasez, para lidiar con la enfermedad, para lidiar con tantas cosas que van a amenazar tu integridad, que van a amenazar tu constancia, tu firmeza en Cristo. Amados, es que la vida cristiana no es una vida exenta de dificultades, de padecimiento, de sufrimiento, de persecuciones. No, por el contrario, todo eso está garantizado en la vida cristiana. Pero en la vida de aquellos falsos creyentes, ellos ignoran, han sacado de la ecuación todo aquello que el Señor dice que tendremos en el mundo. Aflicciones. Ellos han sacado de la vida cristiana, del cristianismo, todo eso que cada día nos pule, nos prepara, nos forma. Ellos no quieren saber nada de eso. Pare de sufrir es su lema. Bendecido, prosperado y en victoria. Es decir que cero problema contigo porque tú eres un hijo de Dios y nadie se puede meter contigo. Ignorando lo que el Señor ha dicho, que en el mundo tendremos aflicciones. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. El querer vivir una verdadera vida cristiana, si tú quieres llevar una verdadera vida cristiana, si tú quieres vivir bajo una verdadera religión, bajo una verdadera espiritualidad, debes de estar preparado, porque los problemas, las dificultades vienen en el mismo paquete. No estás exento de dificultades. Hace parte. Esos problemas, esas dificultades te pulen. Te pulen. Son la lija que Dios utiliza para pulir tu vida, para pulir tu carácter, para enseñarte a depender de Cristo, para llevarte a Cristo. Bendito el problema, bendita la dificultad que te lleva a ver a Cristo obrando en tu vida, que te lleva a ser más y más dependiente cada día de Dios. Pero en la falsa piedad, en la falsa religión, en el falso evangelio, se deja por fuera de la ecuación estas dificultades. Pablo debía recordarle al joven pastor que la persecución forma parte de la vida cristiana. Era algo inevitable para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Es inevitable. Son inevitables los problemas. Hay de aquel que los ocasiona. Esa es otra cosa. Que Dios va a arreglar cuenta con ellos. Esa es otra cosa. Pero Pablo le dice a Timoteo que se prepare para lidiar con esa gente infiel, encontrando fuerza y poder en la palabra de Dios. Como última advertencia, versículos 14 al 17. La forma de lidiar contra la apostasía, contra la falsa religiosidad, contra el falso cristianismo. Pablo le va a decir a Timoteo, es si tú hallas tu fuerza, encuentras tu fuerza y tu poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el recurso que el hombre de Dios tiene para luchar en contra de la apostasía de los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo que se prepare para los últimos tiempos. El Señor nos dice por su palabra a la iglesia de hoy que se prepare para lidiar con estos últimos tiempos en los cuales tendremos, se han levantado, se levantarán, se están levantando y se levantarán falsos maestros, falsos creyentes. Pero ¿cómo la iglesia se prepara para no ser infiltrada con una falsa creencia, con una falsa doctrina? ¿Cómo nos preparamos como iglesia? ¿Cómo nos apercibimos como iglesia para enfrentar, para luchar en contra de toda esa infiltración que el enemigo quiere hacer dentro de la misma iglesia? Nos preparamos, mis amados, fijando nuestra mirada en la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra, viviendo la palabra, considerando y aplicando aquellas verdades que la palabra de Dios establece para guiar al pueblo santo de Dios. Así ha sido desde el principio. Una y otra vez se le recuerda a Timoteo que persista firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Este sería un gran recurso en los días en los que la falsa doctrina abundaría por todas partes.
Timoteo no solo había aprendido las grandes verdades de la fe, sino que debía persuadirse personalmente de ellas. Versículo 14 le dice Pablo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Necesitamos referentes en estos tiempos finales, en los cuales vemos cómo abunda la mentira, cómo abunda la apostasía, cómo abunda la falsa espiritualidad, la falsa religión, cómo abundan los falsos creyentes y los falsos maestros. Necesitamos tener referentes claros desde nuestra casa hasta nuestra iglesia. Timoteo tenía como referentes a su abuela y a su mamá. Capítulo 1, versículo 5 nos va a decir que Timoteo tenía como referente de una fe sana, de una fe verdadera. Y una fe sana, una fe verdadera es producto de la palabra. Es producto del estudio de la palabra. Es el producto de una relación con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y Timoteo tenía como referente a su abuela y a su mamá. Y es importante que hoy como iglesia nos preguntemos si somos referentes para nuestros hijos en casa. ¿Está siendo usted un referente para sus hijos? ¿Es usted un referente para sus nietos? Pueden decir sus hijos, pueden decir sus nietos que han visto en usted un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Amados, esta generación necesita referentes claros, referentes que hayan aprendido de Cristo y puedan enseñarle a sus hijos, a sus nietos, el camino correcto, el camino que los lleve a un encuentro con Cristo. Estamos nosotros como padres de familia, como tíos, como hermanos, como primos, mostrándole a nuestra familia un camino correcto que los lleva a Cristo. No solamente con un discurso, sino con una vida que refleja la transformación del evangelio, una vida que refleja a Cristo. Pablo le dice a Timoteo: tú sabes bien de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de la abuela. Timoteo desde su niñez conocía la escritura, porque su abuela y su madre se la habían enseñado. Y Timoteo también había aprendido en el ministerio de Pablo, en la iglesia, de alguien que no era su familiar de sangre, pero era muy cercano e influyente para él. Pablo era un referente para Timoteo. En el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, lo que has aprendido. Capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículo 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo que tú me has oído hablar de Cristo, lo que tú me has oído hablar del evangelio, lo que tú me has oído hablar de Dios, lo que tú me has oído, me has visto enseñar de la palabra, eso encarga. Por lo tanto, Pablo también era un referente en la vida de Timoteo. Necesitamos en este tiempo, en estos últimos tiempos, ser referente para esta nueva generación que se está levantando. Que ellos puedan ver desde la casa hasta la iglesia personas que viven el evangelio, personas que presentan un mensaje coherente entre lo que dicen, lo que creen y lo que hacen. Porque muchas veces lo que decimos, amados, no concuerda con lo que creemos, o lo que creemos no concuerda con lo que hacemos. Necesitamos entonces que haya coherencia entre lo que decimos, entre lo que predicamos, entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Que haya una coherencia. Y Pablo le va a decir a Timoteo: ojo, Timoteo, tú puedes lidiar contra toda esta apostasía de los últimos tiempos, de estos días peligrosos, si tú fijas tu mirada donde debes fijarla. Número uno, en la palabra de Dios, y te fijas en buenos modelos, en personas que modelen delante de ti desde la escritura, no desde su parecer, no de los postulados del mundo,
No desde el amor por ellos, sino desde el amor por Dios y la fidelidad a la palabra. Necesitamos que hoy en día se levanten personas como referentes que muestren a Cristo, que vivan el verdadero evangelio. Timoteo había aprendido estas verdades de su abuela y de su madre, quienes le habían enseñado desde niño las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras son descritas aquí como capaces de hacer sabio a todo hombre para la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir, mi amado hermano y amigo, que la seguridad de la salvación viene por la palabra de Dios. La seguridad de la salvación viene por la palabra de Dios. Y Pablo le termina diciéndole a Timoteo: ojo, Timoteo, no estamos frente a cualquier texto. No estamos frente a un libro lleno de cuentos y de fantasía. Dios es quien ha inspirado la escritura. Finaliza los versículos 16 y 17 diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Como es inspirada por Dios, es útil. Tiene una utilidad grande para la vida de todo creyente. Inspirada por Dios quiere decir que procede de Dios. Es respirada, soplada por Dios. Y como viene de Dios, como es la palabra de Dios, tiene una gran utilidad para el ser humano en todos los aspectos de su vida. Le enseña, lo exhorta, lo confronta, lo corrige, lo prepara para todo lo que agrada a Dios y beneficia a la humanidad. Lo prepara, le muestra el camino, lo llena de todo conocimiento. La Biblia no es una colección de cuentos, fábulas o mitos. Tampoco es un libro de ideas humanas acerca de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su carácter y su mensaje a ciertos creyentes, quienes lo escribieron para que su pueblo se guiara y conociera al verdadero Dios. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada y confiable. Con ella podemos probar cualquier enseñanza que afirma ser verdadera. Ella nos protege de las falsas doctrinas y nos indica cómo vivir para Dios. Su propósito es ayudarnos a conocer a Dios, enseñarnos cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo, edificar y fortalecer nuestra fe en Cristo. Es el propósito de la Escritura, llevarnos al conocimiento de Dios, llevarnos a fortalecer, a construir, a edificar una fe verdadera en Jesucristo. Mostrarnos, amados, cómo vivir en esa coinonía con Dios, en esa relación íntima con Dios. Entonces, que el Señor nos ayude cada día. Y así vemos cómo este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo tiene este propósito: advertir sobre la oposición, alentar a Timoteo, darle ánimo, mostrarle, hacer una descripción del carácter de los falsos religiosos de los últimos tiempos, pero también mostrarle y darle pauta sobre cuáles deben de ser esas características que debe reflejar un verdadero creyente, pero cómo todas esas verdaderas características, esas características sanas, están centradas o basadas en la palabra de Dios. Como la palabra de Dios nos ayudará a lidiar contra la apostasía, contra la falsedad de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude. Le invito a que incline su rostro ahí donde está y demos gracias al Señor por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana continuamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, tu señorío. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Reconocemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles, son días peligrosos los que enfrenta la humanidad.
Y tu iglesia, Padre, no está ajena a enfrentar estos tiempos peligrosos. Señor, son tiempos peligrosos en los cuales la maldad, la apostasía pretende infiltrarse en la iglesia a través de muchas maneras. Pero te pedimos que tú nos ayudes. Señor, permítenos evaluar en esta mañana nuestra propia vida como creyentes. Padre Celestial, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos permitas hacernos este autoanálisis, y que a la luz de lo expuesto en tu palabra podamos cada uno de nosotros hacer una evaluación tocante a aquellas cosas que caracterizan, aquellas acciones, aquellas actitudes que caracterizan nuestras vidas. Permítenos, Señor amado, sacar de nosotros todo aquello que es una característica de un falso religioso, de un falso creyente. Padre Celestial, y permítenos, Señor, que podamos cada día desarrollar esas características, Padre amado, que representan a un verdadero creyente. Señor, que podamos forjar nuestro carácter a partir de tu palabra, que sea tu palabra la que nos haga ver, que sea tu palabra el espejo en el cual podamos revisarnos, que sea tu palabra el espejo ante el cual podamos evaluar nuestras acciones, nuestras características, y así poder reconocer, Señor, si de pronto hay en nosotros algo que refleja un falso creyente, y si en nosotros están aquellas cosas. Señor, ayúdanos a renunciar a ellos. Ese egoísmo, esa vanidad, esa egolatría, esa avaricia, esa codicia hacia el dinero, esa jactancia, esa vanagloria, esa soberbia, Padre Celestial, esa maledicencia, esa desobediencia o rebeldía, esa ingratitud, esa impiedad, Padre, esa falta de afecto natural. Señor, renunciamos a ello. Todo aquello que no es característico de un verdadero creyente, Señor, renunciamos a ello. Y ayúdanos a que en nuestra vida se pueda reflejar una sana doctrina, una conducta acorde al mensaje que tu palabra nos da, unos propósitos claros y definidos, una fe centrada en Jesucristo, una longanimidad, un amor verdadero, un amor que no simplemente se basa en el romanticismo, sino en unas decisiones claras, un amor que es sufrido, un amor que no busca lo suyo, un amor que pone a Dios por encima de todas las cosas. Padre, ayúdanos a desarrollar esa paciencia que caracteriza la verdadera piedad, Señor, y esa fortaleza y ese aguante en medio de las persecuciones, en medio de los padecimientos y los sufrimientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado, le invito para que no se levante del lugar donde está, de esa silla donde está sentado, sin antes compartir con la persona que tiene al lado de qué es lo que el Señor le ha dicho a usted en esta mañana por medio de su palabra. Querido, que la gracia del Señor sea cada día sobre usted. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y ponga en su vida paz. Que esta sea una semana llena de bendiciones y que podamos ser fieles a la palabra del Señor. Que podamos cada día reflejar esas características que evidencian la verdadera piedad. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día perfecto es. Mas la senda del justo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Mas la senda del justo es como